El milagro que nació en la pobreza. Doña Carmen despertaba todos los días antes del amanecer. Su casa era una sola habitación hecha de láminas oxidadas y madera vieja, ubicada al borde del pueblo, donde casi nadie quería vivir. El frío de la madrugada se colaba por las grietas, pero ella ya estaba acostumbrada. Tenía más de 60 años y la vida nunca le había regalado nada fácil. Había sido pobre toda su vida. Pobre de dinero, pero no de corazón. Cada mañana salía a vender pan que ella misma horneaba en un pequeño horno improvisado. A veces vendía todo, otras veces regresaba con la canasta casi llena. Aún así, jamás perdió la costumbre de ayudar a quien estuviera peor que ella. Si veía a un niño con hambre, partía su pan. Si un vecino lloraba, ella escuchaba. Pero esa noche, doña Carmen se arrodilló junto a su cama y lloró como nunca. Dios, ya no te pido riqueza, susurró. Solo fuerza para seguir. Estaba enferma. Los dolores no la dejaban dormir y no tenía dinero para médicos ni medicinas. Sentía que el final estaba cerca. Al amanecer, decidió ir a la iglesia del pueblo. Caminó lentamente, apoyándose en un bastón viejo. Cuando llegó, se sentó en la última banca, como siempre. Mientras el sacerdote hablaba, ella cerró los ojos y rezó en silencio. De pronto, sintió algo extraño. Un calor suave recorrió su cuerpo, desde el pecho hasta las manos. Su respiración se volvió tranquila. El dolor desapareció. Abrió los ojos, confundida. Se levantó con cuidado, y se dio cuenta de algo imposible. Ya no necesitaba el bastón. Doña Carmen rompió en llanto. Los días pasaron y ella seguía fuerte, sin dolor, como si los años no pesaran. La noticia se esparció por el pueblo. La gente empezó a comprarle pan, no por lástima, sino por cariño y respeto. Un hombre que había emigrado y volvió al pueblo escuchó su historia y decidió ayudarla a arreglar su casa. Otros vecinos se unieron. En pocos meses, doña Carmen tenía un pequeño local, un techo firme y, por primera vez, tranquilidad. Pero el verdadero milagro no fue el dinero. Fue que nunca perdió la fe cuando no tenía nada. Y cada vez que alguien le preguntaba cómo había cambiado su vida, ella respondía con una sonrisa humilde. El milagro llegó cuando dejé de pedir y empecé a confiar. Después de decir esas palabras, doña Carmen sintió algo nuevo en su pecho. No era emoción ni alivio, era paz. Una paz que nunca antes había conocido. Ya no se despertaba con miedo al mañana, ni con la angustia de no saber si habría pan para comer. Pero la vida, como si quisiera poner a prueba esa confianza, no tardó en hacerlo. Una madrugada, una fuerte tormenta cayó sobre el pueblo. El viento arrancó láminas, el agua corrió como río por las calles y muchos perdieron lo poco que tenían. Al amanecer, doña Carmen salió y vio a sus vecinos llorando frente a casas dañadas, negocios destruidos, familias sin nada. Por primera vez, no fue ella la que necesitó ayuda, fue ella quien pudo darla. Abrió su pequeño local y regaló pan caliente a quienes no habían probado bocado desde la noche anterior. Preparó café, escuchó historias, abrazó a quien temblaba más de miedo que de frío. Mientras lo hacía, recordó cada día en el que ella había estado del otro lado. Esa misma semana, una mujer joven se le acercó. Tenía los ojos cansados y una niña tomada de la mano. Señora Carmen, dicen que usted nunca pierde la fe. Yo ya no sé qué hacer. Doña Carmen la miró con ternura y la invitó a sentarse. No le dio dinero. No le prometió soluciones mágicas. Solo le contó su historia, desde los días de hambre hasta el momento en que decidió confiar sin condiciones. La fe no cambia la vida de golpe, le dijo, pero te cambia a ti, y cuando tú cambias, la vida te alcanza. Con el tiempo, su local se volvió un punto de encuentro. No solo se vendía pan, se compartían palabras, esperanza, silencio cuando hacía falta. Personas de otros pueblos empezaron a visitarla, no por curiosidad, sino porque algo en ella los hacía sentir menos solos. Doña Carmen nunca se hizo rica, pero tampoco volvió a ser pobre. Porque la pobreza ya no vivía en su corazón. Y cada noche, antes de dormir, agradecía en voz baja. No por el milagro que la sanó, sino por haber aprendido a confiar incluso cuando no había pruebas, solo fe. Y así, sin darse cuenta, doña Carmen se convirtió en el milagro de muchos más. Pero la vida aún no había terminado de escribir su historia. Una tarde, mientras doña Carmen barría frente a su local, vio llegar a un hombre que caminaba encorvado, con la mirada perdida. Vestía ropa cara, pero su rostro estaba vacío. Se detuvo frente a ella y, sin comprar nada, preguntó.
¿Usted es la señora de la que todos hablan? Doña Carmen asintió con suavidad. El hombre tragó saliva. Yo lo tengo todo, y aún así quiero rendirme. Esas palabras le dolieron más que cualquier herida física. Lo invitó a pasar. Le ofreció pan, como a todos, y lo dejó hablar. El hombre confesó que había perdido a su familia, no por falta de dinero, sino por falta de amor. El éxito lo había dejado solo. Yo pensé que Dios solo visitaba a los pobres, dijo él. Pero hoy vine porque ya no puedo más. Doña Carmen lo miró fijamente y respondió con calma: Dios visita a quien se deja encontrar. Ese hombre volvió muchas veces. No por pan, sino por silencio. Meses después, regresó con una sonrisa distinta y una decisión tomada. Ayudaría a levantar un pequeño comedor comunitario en el pueblo, usando el local de Doña Carmen como base. El lugar creció. Cada día se alimentaban más personas, no solo de comida, sino de esperanza. Nadie preguntaba de dónde venían ni qué habían perdido. Allí todos eran iguales. Un invierno especialmente duro llegó. Las enfermedades se llevaron a varios ancianos del pueblo. Doña Carmen empezó a sentirse cansada de nuevo. No dolor, no miedo, solo un cansancio profundo, como quien ha cumplido su misión. Una noche, mientras cerraba el local, se sentó sola y miró el cielo. Gracias, susurró. Ya entendí. A la mañana siguiente, no abrió el local. Los vecinos la encontraron en su cama, con una expresión tranquila, como si durmiera. En su mano sostenía un rosario viejo y, en su rostro, una paz que nunca antes habían visto. El pueblo entero lloró. Pero el comedor siguió abierto. El pan siguió horneándose. Las historias siguieron contándose. Porque Doña Carmen no se había ido del todo, su milagro no fue vivir más. Fue enseñar a otros a confiar, incluso cuando ella ya no estaba. Y desde entonces, cada vez que alguien pregunta cómo comenzó todo, los vecinos responden. Con una mujer pobre, que confió cuando no tenía nada. Y eso cambió todo. Porque después de la muerte de Doña Carmen, el pueblo jamás volvió a ser el mismo. Al principio, el silencio pesaba. La gente entraba al comedor comunitario con cuidado, como si temiera romper algo sagrado. El olor a pan seguía ahí, pero faltaba su voz suave, su manera de escuchar sin interrumpir, su mirada que parecía entenderlo todo sin hacer preguntas. Muchos pensaron que, sin ella, el lugar no sobreviviría. Pero ocurrió algo inesperado. Una mañana, la joven madre que una vez llegó desesperada con su hija tomó el delantal y comenzó a hornear pan. Dijo que Doña Carmen le había enseñado, no con palabras, sino con ejemplo. Otro vecino se encargó de repartir la comida. El hombre que antes lo tenía todo y se sentía vacío empezó a llegar cada día, no como benefactor, sino como voluntario. El milagro se había multiplicado. Personas que antes solo pensaban en sobrevivir ahora pensaban en ayudar. El comedor dejó de ser solo un lugar para comer, se volvió refugio para quienes habían perdido el rumbo. Ahí se escuchaban risas, llantos, confesiones, promesas. Un día, encontraron entre las cosas de Doña Carmen un cuaderno viejo, con hojas amarillas. No era un diario común. En cada página había nombres, decenas de nombres, con pequeñas frases escritas a un lado. Hoy volvió a sonreír. Ya no duerme en la calle. Aprendió a confiar otra vez. Al final del cuaderno, una sola frase escrita con letra temblorosa: si estás leyendo esto, no te rindas. Yo tampoco lo hice. Ese cuaderno recorrió el pueblo entero. Pasó de mano en mano, de casa en casa. Y cada persona que lo leía sentía algo despertar dentro de sí. Años después, el pequeño pueblo comenzó a ser conocido por algo extraño. Allí casi nadie estaba solo. No porque no hubiera problemas, sino porque nadie enfrentaba el dolor sin compañía. Un sacerdote dijo una vez durante una misa: no todos los milagros brillan. Algunos se quedan, y enseñan a otros a brillar. Y así fue. En la entrada del comedor colocaron una placa sencilla, sin adornos, sin títulos. Aquí confió Doña Carmen. Y aquí aprendimos todos. Todavía hoy, cuando alguien llega con el corazón roto, alguien del pueblo le ofrece pan caliente y le dice las mismas palabras que ella repetía. Si hoy no puedes creer, confía en que mañana podrás. Porque Doña Carmen ya no estaba en cuerpo. Pero vivía en cada acto de bondad. Y su milagro, el más grande de todos, fue no morir nunca en la memoria de quienes aprendieron a confiar.